Cada vez que el mundo atraviesa una crisis económica, ocurre algo que muy pocas personas se detienen a analizar. La sociedad se divide en dos tipos de personas. Por un lado, están aquellos que lo pierden todo, que ven cómo su estabilidad desaparece, cómo sus ingresos se reducen o incluso desaparecen por completo. Son personas que, sin darse cuenta, dependían de una única fuente, de una estructura que parecía segura, hasta que dejó de serlo. Y por otro lado, están quienes aprovechan ese mismo momento para construir, para adaptarse, y en muchos casos, para avanzar más rápido que nunca. Lo más interesante es que la diferencia entre estos dos grupos no está en la suerte ni en el talento. Tampoco depende del nivel de estudios o del dinero con el que empiezan. La verdadera diferencia está en la mentalidad y en la preparación. Mientras unos reaccionan con miedo, otros ya habían entendido que las crisis no son el final del juego, sino un cambio en las reglas. Y cuando cambian las reglas, aparecen nuevas oportunidades. A lo largo de la historia, esto se ha repetido una y otra vez. En cada gran crisis, mientras millones de personas sufrían pérdidas, otros encontraban formas de reinventarse, de crear negocios y de generar ingresos en medio del caos. No porque fueran especiales, sino porque estaban atentos a lo que realmente importaba, las necesidades que nunca desaparecen. Ahora bien, déjame hacerte una pregunta. ¿En qué grupo quieres estar la próxima vez que ocurra una crisis? Porque no es una cuestión de si va a pasar, sino de cuándo va a pasar. Y la decisión que tomes hoy puede cambiar completamente tu futuro. Si este tipo de contenido te está ayudando a ver las cosas desde otra perspectiva, hay algo muy simple que puedes hacer ahora mismo. Dale like a este video y suscríbete al canal. De esa forma, no solo apoyas este contenido, sino que también te aseguras de seguir aprendiendo cómo tomar mejores decisiones con tu dinero en cualquier situación. Porque al final, no se trata de evitar las crisis, se trata de estar preparado para aprovecharlas. El verdadero problema nunca ha sido la crisis en sí. Las crisis son inevitables. Han existido siempre y seguirán ocurriendo una y otra vez. Lo que realmente marca la diferencia es que la mayoría de las personas no están preparadas cuando llegan. Desde pequeños, el sistema nos enseñó a buscar seguridad en un empleo, a cumplir horarios, a depender de un salario mensual. Pero casi nadie nos enseñó cómo generar ingresos por nuestra cuenta, cómo adaptarnos cuando todo cambia o cómo construir algo que pueda sostenerse incluso cuando el entorno se derrumba. Cuando la economía se desacelera, muchas personas entran en pánico porque su única fuente de ingresos desaparece o se vuelve inestable. No tienen un plan B, no tienen habilidades que puedan monetizar rápidamente, ni tampoco activos que les generen dinero. Y es ahí donde la crisis deja de ser un evento externo y se convierte en un problema personal. No porque sea más fuerte, sino porque encuentra a la mayoría sin preparación. Prepararse para una crisis no significa vivir con miedo, sino entender cómo funciona el mundo real. Significa desarrollar habilidades útiles, diversificar las fuentes de ingreso y, sobre todo, dejar de depender de una sola estructura. Como dijo Warren Buffett, el mejor momento para prepararse para una crisis es cuando aún no ha llegado, porque cuando ya está aquí, es demasiado tarde para empezar desde cero. Por eso, el problema no es la crisis. El problema es esperar a que llegue para reaccionar. La verdadera diferencia entre los negocios que fracasan y los que prosperan en una crisis no está en la suerte ni en el momento, sino en la necesidad que cubren. Cuando la economía se tambalea, lo primero que hace la gente es recortar gastos, eliminar lo innecesario y enfocarse únicamente en lo esencial. Y es en ese punto donde muchos negocios desaparecen, porque dependían de deseos, modas o lujos que dejan de ser prioridad. Sin embargo, hay otros negocios que no solo sobreviven, sino que crecen. ¿Por qué? Porque están construidos sobre necesidades que no desaparecen, incluso cuando el dinero escasea. La gente puede dejar de comprar ropa nueva, de viajar o de salir a restaurantes, pero no puede dejar de comer, de cuidar su salud, de tener un lugar donde vivir o de resolver problemas básicos del día a día. Esas necesidades siguen existiendo, con o sin crisis. Entender esto cambia completamente la forma de ver el dinero y los negocios. No se trata de perseguir lo que está de moda o lo que parece más atractivo en el momento, sino de identificar qué es realmente indispensable en la vida de las personas. Porque cuando construyes algo que resuelve un problema constante, no dependes de las condiciones económicas, sino de una demanda que siempre está presente. Al final, los negocios que caen en tiempos difíciles son aquellos que giran alrededor de deseos temporales. Los que se mantienen en pie son los que resuelven necesidades permanentes. Y esa es la clave. No es lo que vendes, es qué tan necesario es para quien lo compra. Existen ciertos tipos de negocios que, a lo largo de la historia, han demostrado una capacidad extraordinaria para sobrevivir incluso en los momentos económicos más difíciles. No importa si se trata de la Gran Depresión,
la crisis financiera de 2008 o la pandemia del 2020, siempre hay sectores que se mantienen firmes mientras otros desaparecen. Y esto no es casualidad. Estos negocios tienen algo en común, están directamente conectados con necesidades básicas y constantes de las personas. No dependen de modas, tendencias pasajeras o lujos que pueden ser eliminados cuando el dinero escasea. Por el contrario, forman parte de la vida diaria y siguen siendo necesarios incluso cuando todo lo demás se reduce. Entre ellos se encuentran áreas como las reparaciones, los alimentos, la salud, la educación, los servicios funerarios, la vivienda accesible y los negocios digitales. Cada uno responde a una necesidad diferente, pero todos comparten la misma característica fundamental. La demanda no desaparece en tiempos de crisis. Comprender esto es clave, porque no se trata solo de saber qué negocios existen, sino de entender por qué funcionan. Identificar estos sectores es el primer paso para posicionarse mejor frente a cualquier cambio económico y tomar decisiones más inteligentes a largo plazo. Si analizas con atención estos 7 tipos de negocios, descubrirás que todos comparten un mismo principio fundamental. Están construidos sobre necesidades que nunca desaparecen. No importa qué tan grave sea la crisis, qué tan inestable esté la economía o cuánto cambien las condiciones del mercado, hay cosas que las personas no pueden dejar de necesitar. La gente puede reducir gastos, cambiar hábitos o posponer decisiones, pero no puede dejar de comer, de cuidar su salud, de vivir bajo un techo o de resolver problemas básicos en su vida diaria. Esa es la razón por la cual estos negocios se mantienen en pie cuando otros caen. No dependen del deseo, dependen de la necesidad. Este es el punto clave que muchos pasan por alto. No se trata de buscar la idea más innovadora o el negocio más llamativo, sino de entender qué problemas son constantes en la vida de las personas. Porque cuando construyes algo alrededor de una necesidad esencial, no solo aseguras demanda, sino también estabilidad a largo plazo, incluso en los peores momentos económicos. En el contexto actual, los negocios digitales se han convertido en la forma más poderosa de generar ingresos, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Y no es una simple tendencia pasajera, sino el resultado de una transformación profunda en la manera en que las personas consumen, trabajan y resuelven sus necesidades. A diferencia de los negocios tradicionales, los digitales tienen ventajas únicas que los hacen mucho más resistentes frente a cualquier crisis. La primera gran ventaja es el bajo costo de entrada. Para abrir un negocio físico, necesitas invertir en renta, mobiliario, inventario, permisos y empleados. En cambio, para iniciar un negocio digital, muchas veces solo necesitas un teléfono, conexión a Internet y una habilidad que puedas ofrecer. Esto reduce el riesgo y permite que prácticamente cualquier persona pueda empezar, incluso sin grandes recursos. La segunda ventaja es la escalabilidad. Un negocio físico está limitado por su ubicación geográfica, pero un negocio digital puede llegar a clientes en cualquier parte del mundo. Puedes vender un curso, ofrecer asesorías o comercializar productos a personas en distintos países sin necesidad de abrir nuevas sucursales. Esto significa que tu crecimiento no depende del espacio, sino de tu capacidad para crear valor. La tercera, y quizás la más importante, es su resistencia en tiempos de crisis. Cuando llegó el COVID, miles de negocios físicos tuvieron que cerrar, porque no podían sostener sus costos fijos sin clientes. Sin embargo, los negocios digitales no solo sobrevivieron, sino que muchos crecieron, ya que las personas pasaron más tiempo en Internet buscando soluciones, productos y servicios. Además, los negocios digitales permiten automatizar procesos y generar ingresos incluso cuando no estás trabajando activamente. Puedes crear contenido, vender infoproductos o construir sistemas que funcionen de manera continua. Esto no es magia, es estrategia. Por todo esto, los negocios digitales no solo representan una oportunidad, sino una ventaja competitiva clara en cualquier escenario económico. Quien aprende a utilizarlos correctamente no solo se protege frente a las crisis, sino que también se posiciona para crecer cuando otros están retrocediendo. Aunque la mayoría de las personas ve una crisis como un momento de pérdida, incertidumbre y miedo, la realidad es que también representa una gran oportunidad. Todo depende de la forma en que se interprete y, sobre todo, de cómo se actúe frente a ella. Mientras algunos se paralizan, otros deciden adaptarse, aprender y aprovechar los cambios que están ocurriendo. La historia lo demuestra una y otra vez. Durante grandes crisis económicas, han surgido empresas, ideas y modelos de negocio que después dominaron el mercado. Cuando llegó la pandemia del COVID-19, por ejemplo, millones de personas perdieron sus empleos, pero al mismo tiempo, miles encontraron nuevas formas de generar ingresos a través de Internet, el comercio electrónico o los servicios digitales. Lo que para unos fue el final,
para otros fue el inicio. La clave está en entender que una crisis no elimina las oportunidades, las transforma, cambian las necesidades, cambian los hábitos de consumo y aparecen nuevos problemas que necesitan soluciones. Y donde hay problemas, hay oportunidades de negocio. Por eso, en lugar de ver la crisis como un obstáculo, es más inteligente verla como un punto de inflexión. Un momento que obliga a salir de la zona de confort y a buscar nuevas formas de avanzar, porque al final, quienes crecen en tiempos difíciles no son los que tienen más recursos, sino los que reaccionan más rápido y se adaptan mejor. Si observamos las grandes crisis económicas a lo largo de los últimos 100 años, hay algo que se repite una y otra vez. No importa el país, la época o la magnitud del problema, el resultado siempre muestra el mismo patrón. Mientras la mayoría sufre pérdidas, una minoría logra avanzar e incluso enriquecerse. Y esto no ocurre por casualidad. Las personas que prosperan en tiempos difíciles no son necesariamente las más inteligentes ni las que tienen más dinero. Son aquellas que entienden rápidamente qué está cambiando y, sobre todo, qué necesidades siguen existiendo. Mientras otros se enfocan en lo que desaparece, ellos se enfocan en lo que permanece. Durante cada crisis, cambian las reglas del juego. Algunos sectores caen, otros se fortalecen, nuevos problemas aparecen, y con ellos, nuevas oportunidades. Quienes son capaces de identificar estos cambios con rapidez y actuar antes que los demás, son los que toman ventaja. Este patrón demuestra una verdad muy clara. El éxito en tiempos de crisis no depende de la suerte, sino de la capacidad de adaptación. Entender esto te permite anticiparte, tomar mejores decisiones y posicionarte en el lado correcto cuando todo cambia. Saber todo esto no sirve de nada si no lo conviertes en acción. Por eso, el siguiente paso es claro. Necesitas un plan simple, práctico y que puedas aplicar desde hoy. No se trata de hacer algo perfecto, sino de empezar con dirección. Y ese plan se puede resumir en 3 pasos fundamentales. El primer paso es identificar tu zona de poder. No necesitas empezar desde cero ni reinventarte por completo. Piensa en lo que ya sabes hacer, en las habilidades que tienes o en los recursos a tu alcance. Tal vez sabes reparar cosas, cocinar, enseñar, comunicar o usar herramientas digitales. Todo eso tiene valor. La clave está en conectar lo que ya tienes con una necesidad real del mercado. El segundo paso es validar antes de invertir. Este es uno de los errores más comunes. Gastar tiempo y dinero en ideas que nadie quiere. Antes de lanzar cualquier negocio, habla con personas reales. Pregunta si pagarían por lo que ofreces, cuánto estarían dispuestas a pagar y qué problema les resolverías. Si varias personas muestran interés, estás en el camino correcto. Si no, ajusta tu idea hasta encontrar algo que realmente tenga demanda. El tercer paso es empezar pequeño y crecer rápido. No necesitas tener todo listo para comenzar. Empieza con lo mínimo. Consigue tus primeros clientes y aprende en el proceso. Cada cliente es una validación real de que tu idea funciona. A partir de ahí, mejoras, ajustas y escalas, porque al final, la diferencia entre los que solo piensan y los que realmente avanzan es que unos esperan el momento perfecto y otros empiezan, incluso sin tenerlo todo claro. La lección más importante de todo esto es simple, pero poderosa. No puedes controlar cuándo llegará la próxima crisis, pero sí puedes decidir cómo te encontrará. La mayoría de las personas vive reaccionando, esperando a que las cosas sucedan, para después intentar adaptarse. Pero en un entorno tan cambiante, esa estrategia es la más peligrosa de todas. Prepararse no significa vivir con miedo, sino construir una base sólida antes de que todo cambie. Significa desarrollar habilidades que puedan generar ingresos en cualquier situación, crear fuentes de dinero que no dependan de un solo sistema, y entender cómo funcionan las necesidades reales del mercado. Porque cuando tienes eso claro, dejas de ser vulnerable y empiezas a tener control. Las crisis no destruyen a todos por igual, afectan más a quienes no están listos y benefician a quienes se han preparado con anticipación. Por eso, el objetivo no es evitar las crisis, sino posicionarte de tal manera que puedas aprovecharlas cuando lleguen. Cambiar la mentalidad de víctima a creador es lo que marca la diferencia. Al final, el éxito no depende de lo que pase en el mundo, sino de lo que tú decides construir antes de que pase. Porque cuando llegue el momento, ya será tarde para improvisar, y quienes hayan actuado antes serán los que estén en ventaja.